Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Reflexión. Qué bueno que están con nosotros. Si les gusta este video, denle like, pongan en la cajita sus comentarios y suscríbanse a este canal. Dice la voz popular que la vida es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba y otras tantas estás abajo. Esta afirmación del pueblo a raíz de la pandemia va a entrar en desuso junto con el crecimiento económico. La aspiración de los más desprotegidos para tener un mejor nivel de vida va a entrar en una pausa que esperamos no sea muy prolongada. Sin embargo, la vida económica del país no siempre fue así, no siempre fue tan difícil. ¿Y qué ha agudizado la crisis económica en México? El punto nodal de toda la problemática es sin duda la corrupción. La corrupción en México ya la veníamos arrastrando desde el presidente Adolfo López Mateos. Un amigo intelectual me comentó cierta vez: yo era director de la CONASUPO, me dijo. En cierta ocasión le dije al presidente Adolfo López Mateos: hay un colaborador que usted envió que está robando. En ese momento no me dijo nada, pero después me despidió. Otra corrupción que vemos fue la del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se atrevió a regalarle la cama de la emperatriz Carlota a la tigresa Irma Serrano. También hay antecedentes de que en su casa tenía una bóveda donde conservaba muchas obras de arte. En la emergencia de su gobierno, para brillar con luz propia, Luis Echeverría Álvarez abandonó el control del gasto social, herencia de sus antecesores, derrochó la riqueza sin administrarla y multiplicó el déficit fiscal sin afectar el autoritarismo. En suma, legitimó su omnipresencia malgastando el dinero público, olvidando que en lo económico el país en el concierto mundial era una pequeña ínsula que podía ser borrada por el océano en tiempos de huracanes. José López Portillo inició con buenos augurios su sexenio, pero lo terminó con sinsabores. Se medio enderezó la crisis económica dejada por Echeverría y resurgió la fantasía que México era el cuerno de la abundancia, por el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en Tabasco y por el discurso político de que el país entraba a una época de bonanza económica y de que, de ahora en adelante, se acababan los problemas económicos para toda la población. Su lema, la solución somos todos, invitó a los mexicanos a que se sumaran a las acciones del gobierno, pero de lo dicho al hecho había mucho trecho, y a las palabras del presidente se las llevó el viento. Las obras del gobierno fueron realizadas y planificadas sin el consenso de la población. Un ejemplo de ese trabajo fue el desarrollo vial que el gobierno realizó en la Ciudad de México. El regente Carlos Jan González transformó la fisonomía de la metrópoli construyendo una infinidad de ejes viales, gastando una cantidad estratosférica de recursos económicos sin el aval de los capitalinos. La renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid fue su grito de guerra, pero ni siquiera se fijó en la renovación moral del gobierno. Ya había un saco de piedritas muy pesado y aún así la corrupción continuaba sin freno. Cuentan los que lo vivieron que el avión presidencial se usaba para viajes no oficiales y que el vuelo de la aeronave surcaba el océano Atlántico rumbo a Europa y a veces se dirigía a las principales ciudades de Estados Unidos, llevando a familiares y a amigos incondicionales del presidente que se iban a divertir a las mejores discotecas de la Unión Americana. El derroche en turbocina y en viáticos era habitual y nadie se escandalizaba de esos excesos. El discurso político de Carlos Salinas de Gortari fue el de la solidaridad
y unidos para progresar. Usó el concepto solidaridad para mantener ocupada a la sociedad y legitimarse en el cargo. El punto nodal de su pensamiento era atraer la voluntad de los mexicanos para trabajar por la nación, distrayendo a la opinión pública mientras desarticulaba las empresas paraestatales y las entregaba a la iniciativa privada. El programa de gobierno de Carlos Salinas de Gortari salpicó recursos a muchos y ayudó a que se hicieran algunas mejoras en el país. Las campañas propagandísticas para mostrar una realidad que no existía eran tan conmovedoras que los actores de los comerciales televisivos hasta decían en sus apariciones que se les salía de los ojos una lagrimita. Mañana lo veremos como una realidad. Mañana se inaugura nuestra carretera. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? No estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que estoy llorando, pero no es cierto. Pero tú sí estás llorando, Jacinto. No, don Beto. Lo que pasa es que a mí también me entraron basuritas en los ojos. Solidaridad. Unidos para progresar. El lema de Ernesto Zedillo Ponce de León en su campaña presidencial fue Bienestar para tu familia. El bienestar no llegó a los hogares, creció el número de pobres, pero el problema mayor fue que su antecesor dominaba con su influencia económica y Zedillo tenía el sartén por el mango. Para terminar su sexenio en paz, mantuvo detenido a Raúl, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, y para impedir su venganza en su contra, favoreció la alternancia en el poder. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, los mexicanos vieron con desilusión cómo se transformó la deuda privada en deuda pública al implementarse el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Con el argumento de que los ahorros de los mexicanos se salvaguardaban, el pueblo de México se hizo acreedor a una deuda descomunal, producto de la crisis económica de 1994, herencia de Carlos Salinas de Gortari. Vicente Fox Quesada remodeló su rancho de San Cristóbal, Guanajuato, embelleció la residencia oficial de Los Pinos y se hizo un escándalo por el enriquecimiento ilícito de sus hijastros. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se autonombró el presidente del empleo, luego emprendió la guerra contra el narcotráfico y después tuvo en mente construir refinerías. Quería congratularse con el pueblo, pero como sabía que no lo lograría, cambió de opinión. Calderón se alejó de la gente y sus eventos políticos fueron cada vez menos públicos y más privados. No quería que le gritaran espurio y cuidó muchísimo su seguridad. Nuestro apoyo por la dignidad humana, por la de las mujeres indígenas, por la democracia. ¡Espurio! Nuestro país. A donde iba, llegaban primero camiones del ejército repletos de soldados. Los eventos los vigilaban francotiradores. Había detectores de metales para evitar que los asistentes a sus reuniones portaran armas. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sector energético se firmaron contratos leoninos que afectaron a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, incrementando los costos. En lo relacionado a la educación, se golpeó a la educación pública, haciendo que los maestros realizaran los exámenes de permanencia en el sistema bajo la amenaza de que si no pasaban los exámenes, serían despedidos de la labor docente. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas está por cumplir 2 años, se han empezado a avisorar escándalos de corrupción. Uno de los más sonados ha sido últimamente el del hijo de Manuel Bartlett Díaz, que ha vendido respiradores mecánicos a las instituciones de salud con un sobreprecio.
Amigos, espero este video les haya gustado y para quitarnos el mal sabor de boca de este viaje histórico, voy a declamarles una poesía que he compuesto que se llama La Rueda de la Vida. Luminosa, singular y siempre hermosa, gira angelical la rueda de la vida. Empezar su periplo en un buen tiempo retribuye en su andar grande fortuna e iniciar su recorrido a contratiempo acarrea a algunos infortunios. Vive feliz su grácil recorrido y si ves que no es momento de grandezas, no te desalientes y espera con paciencia porque el tiempo llegará para ti, sin duda alguna. Disfruta mientras tanto tus abriles y los veranos y el sol esplendoroso porque empezará a brillar en el otoño y llegará la noche de tus sueños. Al llegar esa noche inolvidable, disfrutarás lo radiante de la rueda, brillará como un anillo de diamantes y verás en tu andar tu gran estrella. La rueda angelical brilla grandiosa en las noches de cielo despejado, la admiro orbitar en el espacio y la contemplo siempre enamorado. Si quieres admirar la gran estrella y no ha llegado el tiempo de tus sueños, espera, no te desanimes, que llegará a ti la noche bella y verás singular y siempre hermosa la angelical rueda de la vida. Muchas gracias.